Bien. Y le voy a ceder la palabra a Rafaela para si ella quiere presentar a quienes integran esta ONG. Eh, Así que te cedo la palabra, Rafa. Bueno, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias a Escenarios Saludables que nos ha cedido este tiempo, ¿no? Para poder orientarnos de cómo actuar ante problemáticas de suicidio, ¿no? Cómo prevenir el suicidio y cómo acompañar, ¿no? En esa situación. Yo particularmente conozco a María Angélica Ortiz, quien fue mi profesora en logoterapia. Eh, Ella es counselor y ella nos puso en contacto con Eduardo. Y bueno, preferiría que se presenten ellos, que tienen mejor y más claro su eh, bueno, como ONG que se puedan presentar ellos. Preferiría que sea así. Bien. Eh, bueno, yo me presento y presento a la ONG y después le pasamos a Lucía y a María Angélica. Mi nombre es Marcos Banzini, yo soy licenciado en Teología con especialización en Historia de la Iglesia y estoy en esta tarea de la ONG de Escenarios Saludables desde que comenzó el trabajo de formación comunitaria en prevención del suicidio. Nosotros nos dedicamos a eso, a formar a la comunidad en la prevención del suicidio y nos dedicamos a la difusión del tema, de la problemática del suicidio, ¿no? Porque creemos que conocer el tema es una forma de prevenirlo. Eh, en esta misión porque la asociación tiene más años que esta tarea. Antes se dedicaba a otras tareas, a hacer campamentos con chicos. Hace 13 años que estamos dedicados exclusivamente a esto. Yo estoy desde hace 13 años cuando empezó este, esta línea, digamos, de trabajo. Eh, a ver, Lucía. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, 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 se Ah, escucha. bueno. Bueno, yo soy Lucía Navas, soy licenciada en Ciencias de la Educación, soy de Zona Oeste, provincia de Buenos Aires, y estoy en Escenarios Saludables desde el 2021, que fue cuando vinieron a la universidad a darnos la charla y después quise participar y conocer de qué se trataba esta problemática y cómo podíamos hacer como futuros profesionales para poder abordarla dentro del ámbito educativo. Eh, Actualmente estoy cursando el profesorado universitario y para el nivel medio, eh, y bueno, y acá comprometida y tratando de acompañar desde donde se pueda. bien. ¿Y María Angélica? Buenas noches. Mi nombre, bueno, María Angélica. Estoy en la asociación desde el año 17, aunque los conocía desde los comienzos. Y como esta problemática me conmociona, me conmueve, quise ver qué más y empecé a leer, a estudiar, a compartir. Y bueno, mi misión en este momento es seguir viendo cómo podemos hablarle a muchas personas de que todos podemos hacer algo en esta situación, ante un suicidio, ante la prevención del suicidio. Soy counselor de logoterapia, licenciada en gestión educativa y lo más soy maestra jubilada, que es lo que más me gusta. Bien. Bueno, muy bien. Yo quería preguntar antes que nada, hasta qué hora tienen previsto ustedes? Así nos acomodamos. Generalmente el encuentro que hacemos todos los meses, eh, una hora o hora y cuarto, hora y media, pero con completa libertad para ustedes, no sientan la limitación, como les decía, bueno, les pedí permiso para grabar, hay otros cooperadores que por allí no se pueden unir y van a ver después a destiempos la grabación, pero se la compartimos, así que
siéntanse libres. Bien, bueno. Nosotros vamos a usar un PowerPoint que después le vamos a pasar ese PowerPoint en PDF para que puedan tener el material, por lo menos el que ven en el PowerPoint, no hace falta escribirlo, sino si ustedes están tomando nota, que puedan tomar nota de alguna otra cosa que no está en el PowerPoint. ¿Eh? Bueno, eh, vamos a... eh, bien. ¿Están viendo ahí? Sí. A ver. Sí, Yo voy a hacer brevemente, rápidamente, un poquito voy a mostrarles el proceso de cómo llegamos nosotros a este tema, porque no es lo más normal que haya un grupo de personas dedicado a este tema. Es un tema muy, un tema tabú, donde no se habla mucho. De hecho, no conocemos, sí, ustedes son de distintas partes de América, hay distintos grupos en América, pero no es una de las cosas que más abundan, ¿no? Eh, Les cuento así la historia, porque tiene que ver con el estilo de lo que vamos a decir. Nosotros comenzamos como un grupo de amigos que nos juntábamos cada tanto a comer. Nos conocíamos la mayoría, nos conocíamos del ámbito parroquial, de distintas parroquias, distintos trabajos pastorales, y en un momento decidimos prestar algún servicio en alguna comunidad del interior de nuestro país. Ustedes saben que nuestro país, Argentina, es muy grande, hay distintas situaciones, entonces quisimos ofrecernos para lo que sea, no teníamos pensado nada en particular. Y hablamos con un amigo, que es el que está arriba, que en ese entonces era obispo de una diócesis, la diócesis de Añatuya, en Santiago del Estero, en el interior de Argentina. Le dijimos que había un grupo de personas que estaban dispuestas a prestar algún servicio durante 3 años, todos los meses, ir. Nuestra idea siempre era ir una vez por mes a donde sea. Y él nos pidió que fuéramos a un pueblo que se llama Monte Quemado, cuyo símbolo es el hachero, que está en el norte de Santiago del Estero. Esta es la provincia de Santiago del Estero. Para los que no conocen más o menos, está más al norte de Argentina. Está desde donde nosotros estamos, justo los tres voluntarios que estamos acá somos de la misma zona oeste. Tenemos voluntarios en otros lados, pero justo ahora somos. Desde acá, desde donde estamos nosotros hasta Monte Quemado, son 1.400 kilómetros que teníamos que recorrer. Y nos pide que vayamos a Monte Quemado porque en Monte Quemado había habido algunos suicidios de jóvenes. ¿Por qué nos pide esto? Porque en el grupo había un psiquiatra. Entonces podíamos prestar una ayuda concreta, ya inmediata, porque en este pueblo, el Monte Quemado, que era un pueblo de 12.000 habitantes, no había ni psicólogos ni psiquiatras. Bien, entonces nosotros empezamos, y esto, claro, el grupo de 10 12 personas que comenzamos, ninguno de nosotros tenía cercanía con un suicidio, o sea, no teníamos ni parientes, ni amigos, ni conocidos que se hayan suicidado. No era un tema que nos afectaba directamente. Pero nos pidieron esto y como estábamos dispuestos a hacer lo que nos pidieran, ahí nos mandamos. Bueno, nuestra propuesta fue doble. Por un lado, el doctor iba a hacer atención psiquiátrica gratuita allí en este pueblo, y el resto del grupo, nosotros íbamos cuatro en un auto, el doctor y tres que iban rotando todos los meses. El resto del grupo iba, durante 6 meses nos propusimos hacer un diagnóstico, a ver cómo era la situación y qué podíamos hacer, porque no teníamos ni idea, ¿no? Bueno, aquí está, este es el doctor Raúl Morelo, que es el que eh, hasta el día de hoy estuvo este fin de semana en Montequemado. Él, después de los 3 años que fuimos todos los meses, él sigue yendo cada 2 meses a atender. Este fin de semana atendió a 92 personas. Ya es muy conocido en el pueblo. Y este servicio sigue estando presente hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y el resto, lo que hicimos fue, para hacer un diagnóstico hay que escuchar, anotar.
prestar atención, reunirse. Hicimos un- los datos duros a partir de una encuesta que hicimos a todos los escolarizados del pueblo, que eran 2.500 más o menos, sobre la realidad de los jóvenes, y ahí una encuesta anónima, y ahí tuvimos elementos muy interesantes, y además hicimos un relevamiento de casos, y descubrimos que en 5 años, en ese pueblo de Monte Quemado, de 12.000 habitantes, en 5 años se habían suicidado 30 personas entre 10 y 29 años. Era un índice muy alto y que generaba una realidad, que en Monte Quemado todos los habitantes del pueblo tenían un pariente, un amigo o un vecino que se había suicidado, por lo menos uno, ¿no? Había gente que tenía más, más. Entonces era un tema omnipresente y que angustiaba realmente mucho a la comunidad, las hundían en una angustia y una tragedia, una crisis existencial muy importante como comunidad, ¿no es cierto? Porque no sabían qué hacer, qué se podía hacer. En realidad, siempre esperaban cuál será el próximo. Nosotros, después de 6 meses, decidimos comenzar a hacer un curso de capacitación para proponerle a la gente que ellos sean preventores del suicidio. Nosotros acuñamos dos frases, que el suicidio se puede prevenir y todos podemos hacer algo, ¿no? Entonces, vimos que la formación de la comunidad era uno de los elementos más importantes para la prevención del suicidio. Y más en un lugar donde no hay profesionales de la salud. Este curso, que en realidad teníamos un texto de la Organización Mundial de la Salud y lo íbamos haciendo con talleres con la gente, así que aprendimos unos de otros. Esto duró 9 meses y participó mucha gente del pueblo. Mucha gente del pueblo participó festivamente, tratábamos de que todo lo que hiciéramos tuviera que ver con decirle sí a la vida, ¿no? Entregamos certificados, nosotros no tenemos muchos currículum, digamos, como para que tengan mucha validez, pero para la gente haber hecho el curso, tener un certificado era importante. Y con esta gente organizamos, dentro de todas las cosas que aprendimos, que hay un Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y empezamos a celebrarlo allá en Montequemado. Es el 10 de septiembre, en el 2014, que es cuando ya habíamos terminado el curso, cayó el fin de semana 12, y ahí toda esta gente que ustedes ven aquí son vecinos de Montequemado, que sacaron el tema afuera, a las calles, para que la gente del pueblo sepa haciendo carteles, repartiendo globos, repartiendo volantes, eh, pintando paredes, 10 paredes del pueblo, pintaron, piensen que es un pueblo chico, ¿no es cierto? Eh, Se hizo una peña folclórica con danza, con música, se habló por la radio, bien. Todo esto, uno pregunta, bueno, ¿pero sirvió de algo? Bueno, el hecho es que después del curso, durante 3 años y medio, no hubo suicidio. Después hubo tres, así en una semana, tres amigos. Lo bueno es que la comunidad reaccionó y hasta el día de hoy el número de suicidios es bajo, muy bajo, ¿no? O sea que la conciencia y sigue sin haber psicólogos y psiquiatras. El psiquiatra es el que va el doctor Raúl Morelo, pero no hay ningún psiquiatra ahí que esté permanente, ¿no? Entonces, sobre todo, la prevención del suicidio en Monte Quemado nace del compromiso de la gente, de los grupos de allá, de los vecinos, de haber aprendido sobre el tema. Nosotros armamos un grupo de voluntarios allá, que son sobre todo un grupo de mujeres, que siguen manteniendo vivo el tema, continuamente están así repartiendo volantes, hablando por la radio, hay una fiesta patria, van y ponen sus banners, reparten volantes, bien. Después de esos 3 primeros años, nosotros empezamos a abrir nuestra tarea a otras zonas. Bueno, somos de zona oeste, empezamos por zona oeste, a dar charlas en universidades, grupos scout, bibliotecas populares, donde nos llaman, vamos a dar charlas. Hoy a la mañana estuvimos en la escuela de Lucía, con un grupo de profesores dando una charla en la capital federal, ¿no? Donde nos llaman, nosotros vamos. Y así hemos ido en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, en otras provincias. Hasta hemos dado un curso para guaraníes, para nativos guaraníes, para aborígenes, un curso que se dio en guaraní.
¿no es cierto? Hemos ido hasta Misiones, a la provincia de Misiones, y hemos dado el curso allá, y la gente que estuvo en el curso, que eran de comunidades guaraníes, replicaron lo que aprendieron con sus comunidades, que algunas están en el medio de la selva, ¿no? O sea, creemos que el compromiso de todos es válido. Cuando fue la pandemia aprendimos a usar el Zoom, como estamos usando ahora, y bueno, entonces hoy por hoy nuestras charlas son presenciales o son online, y esto lo que hizo fue que llegáramos mucho más lejos, a otras provincias de la Argentina, a otros países de América Latina también, y que tengamos voluntarios en varios lugares distintos, ¿no es cierto? Hay muchos voluntarios que nunca los hemos visto cara a cara, siempre por Zoom, ¿eh? No los conocemos personalmente, pero seguimos haciendo presente, el tema. Bueno, un poquito esta es la historia de la asociación. No sé si, es un poco para mostrarles, y lo importante es esto, recordar que Monte Quemado es un pueblo donde sufrió los suicidios, no tiene trabajadores, no tiene asistentes de salud, no tiene profesionales de la salud. Sin embargo, el compromiso de la comunidad sirve para prevenir más de un suicidio, ¿no es cierto? O sea, nosotros no reemplazamos a los profesionales de la salud. Una persona con ideación suicida necesita un profesional de la salud, psicólogo o psiquiatra. La comunidad sostiene a la persona hasta que llega a un profesional de la salud. No lo reemplaza, pero ese sostén es necesario, porque si no está sostenido, esa persona toma una decisión a veces demasiado rápida. ¿Eh? Bien, vamos ahora, para introducir el tema, a ver un pequeño video. La idea es que ustedes, después de ver este video, podamos compartir abiertamente qué sensaciones nos provoca lo que hemos visto. ¿Eh? Bien. Bueno, vamos a... Epa, A ver, por acá abajo. Acá está.
Bueno, ahora la idea es compartir un poquito lo que nos provocó ver este video. Eh, Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Siempre es mejor de hablar directamente, pero bueno, si alguno no tiene, por ahí tiene problemas con el micrófono, puede escribir en el chat, ¿no? Yo la verdad que estoy muy conmovido al ver estas imágenes, porque veía los rostros, las sonrisas, y, o sea, perdón porque estoy conmovido. Cuánto dolor por ahí hay escondido y que, o sea, yo no pensaría jamás al ver esas fotos que una persona puede tomar una decisión tan drástica, me impactó muchísimo eso, las fotos de esos rostros con sonrisas de una vida feliz, vamos a decir entre comillas, que pareciera que no indicaría que fuesen a tomar una decisión así. Gracias. Y a mí también me impactó mucho la No se te naturalidad. escucha bien, Rafaela, si querés hablar un poquito más Hola, fuerte. Ahí está, ¿ahí me escuchan? poquito Sí, mejor. Lo natural, o sea, que podría ser cualquiera de nosotros. O sea, eh, yo podía ver en esas caras de esas personas, no sé, a una tía, a un primo, a un sobrino, gente que veo a diario y que nunca uno llegaría a entender qué es lo que está pasando detrás de esa sonrisa. Incluso veía un chico que tenía una medalla colgada, es decir, tiene logros, tiene eh, algo ha ganado, o sea, ¿por qué no puede valorar eso o qué le está pasando, ¿no? Que no, que o cómo ante la sociedad a veces mostramos una sonrisa y, y no, y por dentro por ahí están pasando cosas muy duras porque no cualquiera llega a una decisión así de atentar contra su vida, ¿no? Gracias, Rafael. ¿Alguien más? Yo también, bueno, todavía mi cámara está que falla. Mira, igual que Marcelo, muy conmovida porque hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, como que no es que haya un grupo aquí o quienes toman estas decisiones, ¿no? Y efectivamente se les ve antes felices, acompañados, se les ve haciendo alguna actividad y nadie pensaría, ni nadie se imaginaría en cuánto dolor debe haber dentro para tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Y sí, muy impresionada porque nuevamente no hay edad, son hombres, mujeres, son niños, adultos, hasta adulto mayor que sí vi uno. Y sí, pues es un tema donde tenemos mucho que aprender y mucho por hacer. Gracias, Ayuda. Por mi parte también coincido con Marcelo, ¿no? La alegría que transmitía, ¿no? Y que tomen una decisión así. Y deberíamos, ese grito quizás interior que tienen estas personas, deberían ser escuchados también, ¿no? Y también, digamos, ganar las almas, ¿no? Antes de que la pierdan, en vida, digamos. Tratar de ayudarlos.
Gracias, Leo. ¿Alguien más? ¿Escuchan? Hola. Ahora sí, ahora sí. Bueno, me impactó bastante ver las fotos de todas las personas que han acabado con su vida, ¿no? Y eso me trasladó, o sea, me hizo retroceder 50 años atrás, ¿no? Cuando una amiga también se quitó la vida, ¿no? Yo estaba niña, pero la veía sonriente, siempre venía a casa y ese día eh, nos pidió que la acompañáramos en su casa, pero yo todavía niña, mamá dice, no, tenemos que salir, tenemos que ir al centro del pueblo, ¿no? No habremos demorado, pero ni siquiera unas 2 horas cuando estábamos por el camino, la noticia de que esta chica se había matado, ¿no? Y era algo que yo, niña, no podía comprender el por qué una persona se puede acabar con su vida, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso, no? Entonces, eso tal vez no me marcó un poco, ¿no? Y después de la pandemia, mi sobrina, ¿no? Tuve una sobrina que tal vez su intención no fue acabar con su vida, pero se tomó tantas pastillas. Gracias a Dios que estuve ahí, intervení, ¿no? La hospitalicé, la pudieron salvar, ¿no? Y, y hasta ahora yo a veces le pregunto, no sé cómo llegar a ella, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿No? Yo sé que en la pandemia se sufrió bastante. En el caso de ella, perdió a 2 tías, la abuela con la que vivía, ¿no? La mamá viajó y yo creo que se sentía sola, ¿no? Gracias a Dios que la salvamos. Pero es muy difícil poder acercarse a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que les motiva? Al menos no, yo no, como es mi sobrina, no supe, no sé cómo llegar, ¿no? Y la verdad que me ha impactado ver cómo gente de diferentes edades, ¿no? Pueden tomar esa decisión tan drástica. Mm. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudarles, ¿no? ¿Cómo llegar a ellos? ¿No? Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? No saber cómo llegar a ellos. Gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a tratar de saber qué hacer, ¿no es cierto? Eh, este es el objetivo. ¿Mm? No sé si alguien más quería decir algo. Bueno, a ver, vamos a... voy a compartir una imagen. A ver, no, este no es. Todo. Compartir, ahí está. Perdón, Ay, presentación. A ver si me pueden decir qué es lo que ustedes ven en esta imagen. Ahora ya se va a ampliar. A ver, vamos. Eh, Parece la demolición de un edificio o, o que estuviese afectado, no sé, o bombardeado, no sé, un espacio, una persona caminando. Es un terremoto, ¿no? Un terremoto. Eh, Ustedes son de distintas partes de América. Algunos, capaz que alguno vive en alguna zona donde hay movimientos sísmicos. Acá en Eh, Chile, en Chile. Bueno, sí, si sí, sí, hay, muy si hay sísmico. un terremoto, ¿no? ¿Usted sabe qué hacer? Claro, sí, algo, lo sé. Pasa que como que ya no hacemos mucho porque como que nos acostumbramos a sentirlo y en la medida que va subiendo como que atinamos a, no sé, a juntarnos con la familia, ir a lugares donde podíamos estar a salvo, por decirlo de una forma.
pero eso no significa mucho en realidad. Entonces, no sé, más o Pero, menos esa es la pregunta pe- que pero mayormente sabe qué hacer. Eh, sí. por- no sé cómo en Chile, no cómo pasa en Chile, pero en Mendoza, que está al lado de Chile, se enseña en las escuelas qué Ajá, pasa, qué hay que hacer para si hay algún temblor, ¿no es cierto? ¿Dónde así es. ir? Tal cual, Porque, sí. ¿eh? Acá igual, sí, se enseña mucho Bien, eso por lo mismo, bueno, porque este país es muy sísmico a nivel nacional. Así que, claro. bueno, vamos. ¿Y por qué de golpe usted está en Chile o de Mendoza saben y nosotros acá en Buenos Aires o por ahí en otra ciudad, no sabemos nada? Si llega a haber un terremoto acá, no sabemos nada. ¿Cuál es la diferencia? Es que allá hay y acá no. Ajá. Entonces, uno nunca va a distinguir los signos ni saber qué hacer ante una realidad que cree que no le va a pasar. Lo primero que tenemos que saber del suicidio es que es una realidad que toca a todo, puede pasar a cualquier persona, en cualquier edad, a cercanos, a lejanos. Es una realidad y es una realidad más grande, ahora vamos a ver en la estadística, más importante de lo que nos imaginamos. Si nosotros aceptamos que esto es una realidad, ahí sí podremos estar atentos para distinguir las señales y para saber qué hacer. ¿Por qué no sabemos qué hacer? Porque creemos que nunca nos va a pasar. ¿Por qué cuando se suicida alguien uno se sorprende? Mirá, se suicidó. O como decía Nancy, estuvo hace 2 horas conmigo y de golpe no, yo no percibí nada antes. ¿Por qué esta gente, estas fotos que vimos, se las veía y los familiares no lo percibieron antes? Porque pensaban que no iba a pasar, que el suicidio era cosa que le pasaba a otra gente, es una realidad extraña o que pasa muy de vez en cuando, y no es así. Lo primero y fundamental para prevenir es aceptar la realidad que el suicidio es algo cotidiano, es algo presente y más de lo que nos imaginamos. Miren, les voy a mostrar para que podamos ver la dimensión que tiene esto. En el mundo hay más de 800.000 personas que se suicidan por año. Ese número, ¿saben qué? Es 3 veces mayor a la cantidad de personas que mueren por homicidio en el mundo. 3 veces mayor. Uno los asesinatos los ve en los noticieros, ¿no? Inseguridad. Sin embargo, hay 3 veces más personas que mueren por suicidio de las que mueren por homicidio. Y es más, si sumamos por año la cantidad de personas que mueren por homicidio, a ese número le sumamos la cantidad de personas que murieron en un conflicto armado, en la guerra, ¿no? Ese número no llega a 800.000 personas. ¿Ven la gravedad de esto, ¿no es cierto? El suicidio es algo, acá en esto que es de la Organización Mundial de la Salud, dice cada 40 segundos se está suicidando una persona en el mundo. Y la mayoría de ellos son jóvenes, de 15 a 29 años. Eh, obviamente esto se puede prevenir, ¿no? Y la prevención del suicidio es como una mesa de 3 patas. Una, lo que pasa es que las patas esas andan medio flojas. No sé, en distintos países puede ser distinto, pero vamos, yo dice, una es las acciones del gobierno, las administraciones públicas en favor de la salud mental, de dar posibilidades de acceder a un tratamiento. Bueno, en nuestro país eso está bastante en crisis, ya venía mal y últimamente está empeorando, ¿no? La atención en las guardias, no hay hospital psiquiátrico. Es más, en nuestro país, Argentina, que es tan grande, hay solamente 200 psiquiatras infantos juveniles. Fíjense, no hay profesionales. Esa es una de las patas que está ahí. La otra es los medios de comunicación.
Los medios de comunicación tienen que hablar bien del tema, explicarlo, no hacer un espectáculo del suicidio. Y esto también está medio, que a veces no se da, ¿no? Que a veces se hacen de cada suicidio, más si es una persona conocida, famosa, se hace como un gran show, ¿no? De esto. Y la tercera pata es el compromiso de la comunidad, que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros por ahí no nos asumimos como que nosotros somos parte de la solución, pero el compromiso de la comunidad, cuanto más sepamos del tema, cuanto más sepamos, vamos a saber cómo distinguir a la persona que está en riesgo y qué hacer, sobre todo eso, qué hacer. Así como Nancy decía, no sé cómo acercarme con mi sobrina. Bueno, se puede, pero pasa es que como es un tema tan tabú, por ahí no sabemos, ¿eh? Pero se puede. Ahora vamos a ver cómo. Miren, estos son sus cifras de nuestro país, de Argentina. La última cifra oficial, en el 2023, murieron 4.195 personas por suicidio. ¿Saben cuántas personas murieron por homicidio en nuestro país? 2.092. Más del doble de personas murieron por suicidio que por homicidio, ¿eh? Esto estamos hablando que son más de 10 personas por día que se suicidan en nuestro país. En Costa Rica, por ejemplo, es un país mucho más chico, 400 personas por año, ¿no? Nosotros tenemos 4.195 en el 2023. Es una cifra que fue creciendo a lo largo de los años. Por eso para nosotros en Argentina es un tema importante. ¿Mm? Pero esto no le pasa a algunos países y otros no. Esto es un problema de todo el mundo. Y es más, por ejemplo, el índice de suicidio se calcula cuántos casos cada 100.000 habitantes hay. Dos de los índices más altos de suicidio en el mundo lo tienen países como Japón, súper desarrollado, con un montón de posibilidades, Japón, pero el mismo índice, ¿saben quién lo tiene? Uruguay. Un país chico, de 3 millones de habitantes, mucho campo. Sin embargo, tanto Japón como Uruguay tienen el mismo índice de suicidio. Y esto no tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con la instrucción, no tiene que ver con el desarrollo. Es un problema que trasciende todo eso y que a cualquiera le puede pasar. ¿Se entendió hasta ahí más o menos el tema? Sí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer hasta este punto. ¿Todo bien? ¿Les Todo bien. sorprende un poquito estos números? Sí, mucho, mucho, sí. ¿Tenían dimensión de la cantidad de personas que mueren por suicidio? La verdad que no. En lo personal no. No me imaginaba que era el doble prácticamente de las personas que mueren en asesinatos. O sea, más del mucho más se suicidan, digamos. Sí. Me sorprende. Y en los últimos 2 años en nuestro país es mayor el número a las personas que mueren por accidentes de tránsito, que eso siempre fue la causa más importante de muertes, así violentas. En los últimos 2 años son más los suicidios que las muertes por accidentes de tránsito. Bien, estos números, ¿para qué los damos? Para que esto es importante. Se pueden ver en cada país, se pueden ver las distintas realidades, pero esto mayormente es así en todos los países, ¿no? En los países más graves, otros menos, pero es importante el número. Bueno, vamos a ver un tema que son los mitos. No sé si Lucía, ¿te animás? Sí, sí. Acá. Eh, para que voy a... Ahí está. Bien, vos andá diciéndome y yo lo voy pasando. Bueno, vamos a hablar de los mitos, ¿no? De estas creencias que tenemos en relación al suicidio. Hablar de suicidio es muy movilizante, es un tema que nos sensibiliza, y que necesitamos creer en algo para, para evitar esa situación enigmática. Necesitamos aferrarnos a una idea
y es una idea que la tenemos, la fuimos construyendo a lo largo de nuestra vida. A mí me gustaría preguntarles si conocen algún mito en relación al suicidio. Los mitos son estas creencias populares con las que socialmente se van transmitiendo, ¿no? Y nos vamos aferrando a ellas. Si quieren escribir o si quieren abrir sus micrófonos. Hola, yo mira, no sé si es un mito, pero el tema es que siempre se relaciona a una persona que se suicida o que intenta suicidarse con una enfermedad de salud mental, una Bien. bipolaridad, una esquizofrenia o conducta límite que le llaman al borderline. Entonces, como que esta persona tenía o mostraba como que depresión, tristeza y de repente mucha alegría, cambiaba mucho el estado de ánimo. Entonces, por eso dicen siempre que hay que observar a la persona, ¿no? Porque puede ser alguien que es muy feliz, pero tiene momentos muy tristes, tiene momentos eufóricos, cambia rápidamente de ánimo. Entonces, lo que siempre se ha señalado es que hay una enfermedad de salud mental o una patología que le llaman detrás de estos suicidios, ¿no? Gracias, Aida. Sí, ese es uno de los mitos, ¿no? Ahora lo vamos a ver, asociar a la persona que toma la decisión de terminar con su vida a un trastorno mental. ¿Algún otro más que recuerden? No sé, No no sé sé si si es será un un mito mito. también, pero se suele escuchar que el que dice que se va a matar no se mata, ¿no? O sea, no Sí, llega. El que avisa no lo hace. no lo hace. No Bien, sé sí, ese si... también es otro. Ahora lo vamos a ver. No sé si será un mito también, pero se suele decir que las personas que se quitan la vida también les es más difícil llegar a la iglesia dice al cielo, ¿no? Por la muerte que lastimosamente tuvo también. No, no escuché Eh, la última parte. Marcos, vos. sí, no, eso no tiene que ver con un mito, es una creencia equivocada. No lo dice eso el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Ahí después se les puedo decir bien los números que habla sobre el suicidio. eh, Porque digo esto simplemente, si bien el suicidio es un acto materialmente grave, de autolesión, de quitarse la vida, siempre hay un atenuante que la persona que toma esa decisión no está en el uso de todos sus cabales en el momento, no estamos hablando que es un enfermo mental, y entonces, por lo tanto, su responsabilidad no es, eh, no es grave, es un pecado grave desde lo material, pero no grave desde lo humano. ¿Eh? Pero la iglesia lo dice claramente. Antes se decía que el que se suicidaba y se iba al infierno. No Mm. es así. No, no es así. No sé Y si... Muchas gracias Esperanza nos pone en por el chat aclaración. que lo hacen para llamar la atención, ¿no? Sí, ese también es otro. En Colombia dicen mucho, ay, eso lo hacen es por llamar la atención. Y Mm. otra cosa que dicen es que le faltó mano dura en la casa, que fue que no le pegaron, que no le Mm, dieron fuerte, y entonces por eso decidieron matarse. mm. Esa es otra costumbre aquí en Colombia. Bueno, Yo creo que en la mayoría de nuestros países como que coincidimos un poco por salud mental, por llamar la atención, por figurar. Yo creo que más o menos que estamos como todos en mito, por decirlo de una forma, en nuestros países. bien. Bien, si querés vamos pasando. Eh, Gaby.
estas creencias que tenemos y que van circulando, ¿no? en las comunidades sobre el suicidio, lo que hacen es, funcionan como barrera para poder hablar de la prevención del suicidio. Por eso es importante que ahora las vayamos viendo y para cuestionarlas, ¿no? Ese es el primer paso para poder prevenirlo. Eh, Nosotros tomamos algunos de Sergio Pérez Barrero, que es un psiquiatra argentino y que él analiza más de 50 o 60 mitos desde un posicionamiento científico, ¿no? Él nos muestra cómo esos mitos son falsos. Y ahí van a estar los que ustedes dijeron. Uno de los mitos es las personas que hablan acerca del suicidio no se hacen daño, pues solo quieren llamar la atención. Esto es falso, porque todas las amenazas de daño a sí mismo se deben tomar en serio. Y además, porque para nosotros, la persona que está atravesando una crisis y que está pasando por un dolor tan fuerte que puede llevar a tomar esta decisión de suicidarse, nosotros creemos que hablar es la forma en la que esa persona puede expresar eso que le está pasando. Entonces, que ellos nos hablen del suicidio, aunque lo hagan para llamar la atención, nosotros lo tenemos que tomar justamente para habilitar ese espacio y habilitar esa escucha y bueno, a ver qué está pasando con este tema que lo traes o que lo tenés recurrente. El otro de los mitos es el suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia. Muchos suicidas dan algún tipo de indicación verbal o con conductas acerca de sus intenciones de quitarse la vida. Ya lo vamos a ver más adelante, siempre hay alguna señal, aunque a veces son sutiles, aunque generalmente no nos van a decir quiero terminar con mi vida o me voy de acá, termino esta charla con vos y me voy a matar, no son literales. Algunas personas o algunos adolescentes por ahí cuando ya están un poco más desbordados y desesperanzados pueden llegar a expresarlo, o por lo menos yo lo escucho en el trabajo cuando la persona ya está como en una situación bastante complicada, de desesperanza y de desolación, pueden ser literales. Pero generalmente nos dan señales, no nos avisan, eh, por eso es que tenemos que estar atentos y ahora más adelante lo vamos a ver. El tercer mito es los suicidas de verdad quieren morir o están resueltos a matarse. La persona que toma esta decisión o que lo está planeando, tiene esta idea de querer terminar con la vida, en realidad lo que está queriendo terminar es con ese dolor, ¿sí? Cuando hablamos de suicidio, hablamos del dolor por el que está atravesando una persona. Y lo último que quiere la persona es realmente morir. Sí, quiere dejar de vivir de esa manera que hasta este momento la está agobiando, le está destrozando el corazón y no lo está dejando avanzar, ¿no? Este mito es falso porque la mayoría de las personas comunican sus intenciones de alguna manera, lo cual es una prueba de ambivalencia que no, o sea que no tiene intención irrevocable de matarse. Lo último que quieren es morir, pero no encuentran otra forma para seguir adelante. Y ya probaron o ya pensaron en un montón de situaciones para poder seguir viviendo, pero ninguna de esas situaciones hace que ese dolor cese. El cuarto mito es cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro. Este mito también es falso, porque el comportamiento pasado es pronóstico de comportamiento futuro. El suicida sigue estando en riesgo. Lo que Pérez Barrero nos dice es que la persona que lo intentó está en riesgo una vez que sale de la internación y que durante los 3 meses siguientes, si no hay un acompañamiento, si no hay una contención, si no hay un equipo de salud que esté acompañando ese tratamiento, se concreta el hecho.
El otro de los mitos es el suicidio es siempre hereditario. Tendemos o nos imaginábamos de que esto tenía que ver con algo más genético, más hereditario. Y en realidad no hay estudios, no hay números, no está corroborado que es hereditario. Lo que sí puede pasar, que quizás se asocia a este mito, es que tenemos una conducta aprendida y que esa conducta la vamos pasando de generación en generación. Por ejemplo, si sucedió algo con mi abuela, que se suicidó, y después mi mamá se suicidó, y lo más probable es que yo entienda, me fui criando en ese mundo donde nadie habló del suicidio, donde se fue como tapando y se fue como desdibujando un poco el sentido que le han encontrado estas dos personas al no querer vivir más, y quizás yo lo pueda tener como una opción cuando en algún momento la vida se me pone triste o entro en alguna desesperación. Pero esto tiene que ver con una conducta aprendida, no es hereditario. Si querés pasamos. Bien, si se habla con una persona acerca del suicidio, se les está dando ideas. Este mito es falso, justamente porque cuando nosotros le damos la posibilidad a la persona de hablar y muchas veces de ser lo más, eh, no es correcta las palabras, pero lo más directos posibles, cuando estamos frente a una persona que nos está contando alguna situación de dolor, de tristeza, poder hacer la pregunta, ¿no? ¿Pensaste en hacerte daño? ¿Estás pensando? Es cuestión de hacer la pregunta y la persona nos va a poder eh, abrir su corazón. Ahora también vamos a ver qué cosas no tenemos que decir, pero que le hablemos a una persona abiertamente del tema cuando esa persona nos está contando una situación de dolor y que nos está dando algunos indicios en relación a tener como posibilidad el no vivir más, no le vamos a dar más ideas de las que ya tiene en la cabeza. Al contrario, vamos a alivianar ese dolor, vamos a bajar esa tensión y vamos a poder darle la posibilidad de esa escucha que está necesitando. Siempre nosotros decimos que tenemos que tratar a las otras personas como me gustaría que me traten a mí si me toca atravesar una situación de dolor, si me toca atravesar una situación en la que necesite el acompañamiento de alguien. Bueno, pongamos como eso en el lugar para poder entender al otro qué haría yo o qué necesitaría yo si estaría atravesando esa situación. Otro de los mitos es las personas que se suicidan o lo intentan, siempre tienen un trastorno mental, que es el que decíamos recién. Esto tampoco está comprobado porque muchas personas que se suicidan, por lo menos, no se han demostrado que tienen un trastorno mental evidente. El suicidio solo le ocurre a cierto tipo de personas, no a nosotros, ¿no? Este creo que fue el primero que vimos en el video. Todos nos encontrábamos en ese video o encontrábamos algún familiar, algún amigo, algún vecino. Nos puede pasar a cualquiera, hasta incluso a nosotros que estamos hoy acá, en esta noche. No tiene distinción de nivel social, no tiene que ver con lo familiar, con lo cultural, tiene que ver con el dolor que estamos atravesando en un determinado momento y que no encontramos solución o que creemos que la solución a eso que nos está pasando tiene que ver con terminar con la vida. Bueno, está repetido, ya lo dijimos antes, y el último es, la familia siempre va a ser la mejor protección que pueden tener. Esto también es falso. Lleva a una persona a pensar en el suicidio, puede muchas veces originarse en la familia.
No sé si quieren comentar algo, si hay algo que no se entendió, que no me expliqué bien, o sigo. Adelante. Bien, bueno, vamos a tomar una frase de Camilo Cruz, que está relacionada con este tema, y donde él nos dice que tenemos cantidad de información grabada en el subconsciente y a veces le creemos ciegamente a estas ideas que nos han sido transmitidas, y es peligroso, porque no las cuestionamos. Están tan bien aprendidas que solo las aceptamos como que fuera inconcebible tan siquiera pensar en cambiarlas, ¿no? Los mitos son estas creencias en relación al suicidio erróneas, y que no cuestionarlas, no repensarlas, hacen que no podamos avanzar desde la prevención. También tomamos a Alvin Toffler, que él nos dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Justamente con esto, con poder volver a construir nuevos aprendizajes, desaprendiendo algunos y volver a construir un camino para poder acompañar y para poder entender este fenómeno y no quedarnos repitiendo o que queden resonando en nuestra cabeza estos mitos que por supuesto son creencias, es una cuestión cultural y con la que nos criamos, entonces los tenemos como muy aferrados. Bueno, la importancia de poder volver a repensar eh, sobre esas creencias es lo que nos va a ayudar a, a prevenir el suicidio. Bien, gracias, Lucía. Vamos a pasar la palabra a María Angélica ahora. Vamos a hablar, concretamente entramos en el tema, suicidio. Y lo primero que se me ocurrió buscar cuando hablamos del suicidio es, vamos a ver qué dice el diccionario al respecto. Y el diccionario dice, a suicidio, acción de quitarse la vida, acción muy arriesgada e imprudente. Eso solo dice. Pero nosotros sabemos que el suicidio es algo más que todo esto que dice esta definición. Es un problema muy complejo. Es un problema en el que intervienen distintos factores. Pásala, por favor. Si puedes acercarte un poquito más al micrófono, así se escucha. Es un problema, decíamos, muy complejo en el que intervienen distintos factores, psicológicos, sociales, biológicos, culturales, ambientales. Y trae ideas equivocadas, ideas arraigadas, cuando hablábamos de mitos, ¿no? Creencias, y las personas, las que quedan, después de haber estado con una persona cercana y que se ha suicidado, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede quitarse la vida cuando lo tiene todo? ¿Se podía haber hecho algo para evitarlo? Y ahí empiezan, ¿no? ¿Cómo es posible si tiene todo? Y ahí uno se pone a pensar, si tiene todo con respecto a lo que yo creo de la persona, yo no sé cómo es la persona. ¿Tiene todo? ¿Será que tiene todo? ¿O es que yo desde mi lugar lo vi así? Porque de pronto veo que tiene económicamente cosas que yo no tengo y que sería feliz yo con eso, y de repente no hace a la felicidad las cosas, ¿no? ¿Cómo es posible? Y a veces es la incomprensión y la vergüenza del que estuvo al lado y no se dio cuenta, y se suele cargar de culpas. Yo podría contar así muy concreto, muy cortito, que una señora de la zona, que empezó a venir a mi casa a unas reuniones que teníamos, un día estaba en la parroquia yo y se acercó a charlar conmigo. Y de pronto, cuando se acercó a charlar conmigo, yo estaba en la secretaría y no podía atenderla mucho. Le dije, mira, después hablamos, si vas al Santísimo un ratito. Estuvo en el Santísimo, volvió después cuando yo ya terminé de estar en la secretaría, y me dijo, no, no, ahora me voy a mi casa. Bueno, pero ¿no querés venir a casa ahora que yo te puedo atender? No, no, mejor me voy a mi casa. ¡Wow! A los 2 días esa señora se había suicidado.
¿Qué cosa distinta había hecho conmigo? Que nunca había hecho, y yo la verdad, como no tenía idea, me pareció, ay, qué amorosa que está hoy. Me había venido a buscar, fue al Santísimo y volvió. Y nunca había hecho algo que hizo. Me abrazó fuerte, 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 fuerte. Yo siempre hablo de los apapaches, ¿no? O sea, apapacharme. Me abrazó fuerte y se fue. Y a los 2 días, y yo no me di cuenta, no sabía que eso era, me quería decir algo más, ¿no? Y a veces la incomprensión, la vergüenza, la culpa, yo me sentí con culpa, cuando falleció, ¿no? Porque, ¿cómo no me di cuenta? Y no me había dado cuenta, no sabía al respecto. Eso es una de las cosas que me hizo meter mucho más en esto, ¿no? Bueno, la incomprensión, la culpa, la vergüenza son sentimientos que suelen cargar las personas allegadas. Pasa, por favor. Y aquí vemos algo puntual. La persona que se quiere suicidar, que intenta hacerlo, no es que quiere matarse, no puede sobrellevar la situación que le está pasando y busca una solución permanente a un problema pasajero. Pasajero para mí, pero no pasajero para la persona. Y acá podría contar otra cosa cortita. Puntualmente, estando en la escuela, en una de las escuelas, una compañera viene a la mañana y dice, no puedo más, me quiero matar. ¿Qué te pasa? No sabés, se me rompió el lavarropas. Yo desde mi lugar, espera, dejate de bromar, se te rompió el lavarropas, para eso es tan importante. En mi caso personal, no hablé, ¿no? Por suerte no hablé, pero en mi caso personal, yo tenía un papá con oxígeno en mi casa, había ido a la escuela. Si yo me podía pensar en mi lugar, era una tontería lo que le estaba pasando, se le rompió el lavarropas. Y decimos, yo la escuché, me quiero matar. Una compañera dijo, no, no te hagas problema, mira, yo te doy el teléfono del señor que te puede salvar de esto. Ay, gracias, me salvaste la vida. La verdad, que para mí era un problema pasajero. Para ella no era pasajero, porque tenía una situación puntual. Si volvía a la casa y el esposo se enteraba que se le había roto el lavarropas, le iba a seguir pegando. Entonces, puntualmente, en el caso de encontrarse en una situación en que la persona se siente amenazada, y lo que quería era salir de eso. Y bueno, por suerte hubo un otro que se acercó y le dio, no qué tontería, sino, aquí estoy, te doy una mano, ¿no? La persona que presta ayuda debe esforzarse en apoyarse en el deseo de vivir y ofrecer una solución. En mi caso yo no ofrecí la solución, solamente me quedé callada y dije, pero que dejate de jorobar, para mis adentros, no dije nada. Sin embargo, aquel que puede acercarse y ver que empáticamente el otro está necesitando, porque si me está diciendo me quiero matar, ay, ¿cómo te puedo dar una mano? No sé cómo. Bueno, le dio la tarjetita y ella dijo, me salvaste la vida. Ahí aprendí que el suicidio es una solución permanente a un problema pasajero, pero un problema pasajero para mí, para la persona no es pasajero. Pero si hay un otro que lo escuchó, lo vio y le dio una mano, seguramente puede sobrellevar eso. Pasa, por favor. Y aquí vemos que el suicidio, decíamos, no es una cosa que sale de un momento para otro. En el caso que yo contaba de la señora que se le rompió la lavarropas, había pasado por muchas situaciones, ¿no? Que llegaban a que ya no podía soportar más eso, que para uno era una pavada, pero para ella era grave, porque había pasado por muchas cosas. Y acá decimos que el proceso del suicidio, vamos a hablar primero de un hecho cotidiano. Se conoce la vida cotidiana que transcurre habitualmente en distintas situaciones de la vida. En este caso, el problema de lavarropa era un hecho cotidiano. ¿A cuántas personas se nos rompe el lavarropa? Para mí era un problema que tendría que haber pagado el arreglo. Yo ni siquiera tenía lavarropa en ese momento, pero realmente, para ella, un hecho cotidiano iba mucho más. Era algo que no podía resolver, que no podía encontrar una solución, no sabía cómo hacer. Y entonces, un hecho cotidiano que se le convierte en un problema puede, ante las situaciones que vivía en su entorno, a convertirse en un conflicto, algo que no sabe cómo solucionar. Y ahí empieza en crisis. Cuando ella llegó, me quiero matar, no puedo más, ¿no? Una situación grave, un peligro, algo que la asustó, no podía más. Bueno, y ahí empiezan esas fantasías negativas. Un hecho cotidiano que se convirtió en un problema, que era un conflicto, que le produjo una crisis, y entonces, ante todo eso, ¿qué hace? Me quiero matar. Una fantasía negativa, no soporto más esto, esos pensamientos ya son
negativos, no los aguanta, no puede aguantar esa situación, que para otro puede ser una pavada, pero como uno no está en los pies de la persona que está sufriendo, no es una pavada para ella. Y entonces sí, empiezan las fantasías de suicidio, fantasías de muerte. Quiero salir de esto, no soporto más la situación que me está pasando, por lo tanto, ¿qué pretendo? Empiezo con las fantasías de muerte. Y puede ocurrir que ese pensamiento, que era simplemente una idea, con el transcurso de no querer sobrellevar más esa situación, que era un problema grave, intenta el suicidio y a veces lo logra. Y entonces decíamos que el suicidio es un problema muy complejo, es un problema que habíamos dicho que tiene situaciones psicológicas, sociales, biológicas, culturales, y que arrastra ideas. Bueno, ¿qué hace la persona? ¿Cómo puede salir adelante de esto? Quizás si hay un otro que mira, y ante el hecho de decir, me siento mal, me quiero matar, bueno, mira, acá estoy con vos, no sé qué te puedo hacer, pero acá estoy a tu lado, no estás solo. En este caso, mi compañera, la que dijo, toma, acá tenés el papelito con la dirección, le hizo sentir que no estaba solo ante esos que para ella era terrible, y que era, sí, una solución fundamental querer suicidarse porque no quería volver a la casa ante esto que le había pasado, porque sabía que los golpes iban a ser fuertes. Y ahora pasamos a la otra. Decimos que hay características puntuales con respecto a el suicidio, ¿no? Acá decimos, el propósito común del suicidio, del que se quiere suicidar, es buscar una solución. Fíjense lo que yo decía, me quiero matar, porque no podía, no sabía cómo salir adelante. Y entonces el propósito es buscar una solución. ¿Cómo buscar una solución? Queriendo matarse. El objetivo común es el cese de la conciencia. Ya basta, no quiero pensar más en lo que me puede pasar, no quiero saber más. Entonces cesa la conciencia. Y no puede soportar ese dolor psicológico. Ya es terrible, ya no lo puede aguantar más. Hay una situación que aparentemente era algo cotidiano, pero en esta persona que está pasando por algo tan grave, ya no lo quiere aguantar más. Y entonces la desesperación, la angustia que le produce hace que basta, ya no quiero más. Y entonces ahí se produce lo que es la ambivalencia, ¿no? O sea, por un lado, seguramente no quiere morir, pero por otro lado no quiere seguir sufriendo. Y entonces, no quiere morir, pero no quiere seguir sufriendo, la solución es, ya está, listo, me mato y termino con todo esto, que ya no lo soporto más. Ella quiere escapar de la situación, no es que quieren matarse. La persona no soporta la situación en la que está. Y entonces decimos, el acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida. Si la persona dice, me quiero matar, y se siente solo, no va a saber para qué la va a agarrar. Puntualmente la conciencia común es que los patrones de enfrentamiento con la vida ya no los aguanta. Estas son cosas puntuales, características que le pasan a todo el que intenta ese suicidio, ¿no? Propósito común, objetivo común, estímulo común, la necesidad insatisfecha de no saber qué hacer ante esto, y bueno, de repente el hecho de saber que si comunica algo, cuando estaban hablando recién, el que dice que se va a matar no lo hace. Si no hay nadie que le dé una mano, seguramente lo va a hacer. Pero si hay un otro que está escuchando y le da una mano, en una de esas puede seguir sobrellevando. Y es importante para nosotros darnos cuenta y escuchar, ¿no? Siempre decimos nosotros que tenemos dos oídos, dos ojos y una sola boca, para mirar y escuchar más. Y de pronto ahí, a ver, acá estoy, te acompaño. No sé cómo, pero acá estoy, te doy una mano. ¿Sí? ¿Seguís pasando? Y acá estamos. Yo nunca cocino, por lo tanto no tengo idea cómo se utiliza esto, pero sé que cuando está hirviendo la olla, si se levanta la partecita de arriba, se le va el vapor. Bueno, en este ejemplo que yo decía, la persona estaba realmente llena de angustia, como que la olla estaba por explotar. Esta amiga, compañera, le levantó simplemente la perillita diciendo, mirá, acá tenés una mano. Y entonces eso que la sofocaba, la persona que se siente angustiada está como para explotar. Y aquí estamos nosotros, el que vive al lado. No sé cómo ayudarte, pero acá estoy a tu lado. En este caso, en el ejemplo que yo decía, la docente que le dijo, tomá, tenés la tarjetita, le levantó la valvulita, empezó a salir el humo y no explotó. Pudo encontrar a alguien que le dio una mano. ¿Pasás?
Y aquí decíamos entonces que el suicidio solo, seguramente si no hay un otro que nos dé una mano, si no hay una comunidad que esté al lado, seguramente se va a producir. Y no es que nosotros vamos a salvar a todo el mundo, pero podemos escuchar a un otro, ¿no? Como comunidad. Esto que yo viví con esta señora que vino, me abrazó, yo no sabía. Y a partir de eso empecé a ver de qué manera. Y entonces uno puede estar más cerca del otro. No pude hacer nada ahí, pero me abrió los ojos a, wow, cuánto se puede hacer mirando un poquito más, ¿no? Cuánto se puede hacer como comunidad a un otro que está doliente. ¿Pasás, por favor? Y aquí vemos que, fíjense, yo les comentaba el caso de esta señora que vino y me habló, no era una amiga mía, pero me conmovió, y no solamente conmovió a la familia, conmovió a todo el entorno, los que estábamos más cerca y los que estábamos más lejos. La persona que se suicida es como, el ejemplo es concreto, si yo tiro una piedra en el agua, hay esos círculos concéntricos que se van abriendo. Y aunque yo no la conociera, wow, falleció alguien en el barrio, no, se suicidó alguien y eso impacta. Es distinto cuando uno dice, falleció alguien, sí, falleció, uy, qué macana. No, uy, se mató, qué terrible. Y entonces es la comunidad la que también se siente conmovida. Bueno, si nos sentimos conmovidos y decimos qué terrible y nada más, ahí nos quedamos y no hacemos nada. La idea es que como comunidad, ¿qué podemos hacer? Y aquí, pasa por favor. Ante el suicidio, primero la impotencia frente al hecho. Ahí, y ahora la impotencia, la culpa, ¿yo qué hago? No me di cuenta, ¿qué pasó? Pero entonces empieza, ¿y por qué? Y entonces lo que queremos es buscar culpables. Y se mató porque, qué sé yo, se peleó con el novio, se mató porque, y nosotros sabemos que el suicidio es multicausal. No hay una sola cosa que lleva a la persona a querer suicidarse. Hay distintas situaciones que van haciendo como una gotita que va cayendo en el vaso hasta que rebalsa el vaso y ahí ya, si no hubo alguien que le levantó esa valvulita de esa olla a presión, es probable que pueda, porque entonces la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Y yo no sé por qué lo hizo. Y si de repente decimos, sí, fue por tal cosa, es la respuesta rápida, ya está. La culpa la tuvo, qué sé yo, que se peleó con el novio, que le fue mal en una materia, que algo, no, es multicausal. Y una de las cosas puntuales es no callarnos, es ver, es hablar. Yo conozco el caso de una persona donde se mató su mamá, se suicidó su mamá, nadie lo habló durante mucho tiempo y estaban todos viviendo una situación muy angustiante todos porque se mató la abuela y nadie hablaba del caso cerrado, se mató, punto, no se habla. Y el silencio hace que toda la familia siga angustiada y no sabiendo qué hacer. Porque ante una situación como esta, lo importante es hablar con el otro, ver cómo, pero lo importante es mirar antes para ver, para no llegar a esto, o sea, ver de qué manera podemos encontrarnos, y ahora lo vamos a ver en las otras, cuando continúe esto, cómo podemos nosotros, con lo que yo dije, 2 ojos, 2 oídos y una boca, mirar más alrededor, ver qué pasa alrededor, no hablar tanto y estar cerca de aquel que vemos un poco doliente. ¿Querés pasar? Decíamos, la impotencia frente al hecho. Superar el dolor y ponernos en movimiento. Si hay alguien que ante una situación puntual dice que es terrible y empiezan todos y nadie hace nada más, no nos ponemos en movimiento y nos quedamos todos paralizados. Y en esta familia que yo les contaba, estaban todos paralizados ante el fallecimiento de la abuela, ante el suicidio de la abuela, todos se quedaron como que de esto no se habla. Todo lo contrario, hay que, bueno, no puedo superar esto, pero vamos a ver qué onda, cómo hacemos, cómo seguimos con esto. Y antes, pasa la otra, la pregunta del por qué, pasa lo que sigue. Recordar el suicidio, como decía yo recién, que es un problema multicausal. No busquemos el por qué último, ¿no? Porque es un problema multicausal. Y no busquemos también la respuesta rápida. No dejar de preguntar, ¿no? Y también no dejar de buscar, bueno, ¿cómo podemos hacer? Ahora ya, si se suicidó, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué más puedo hacer para que esto que fue tan doliente en mi familia no siga siendo algo que se tapa, que puede llegar, como decía Lucía recién, a que
Sí, si se mató la abuela, se mata la madre, se mata la hija. ¿Por qué? Porque no se hable, lo que se calla se pudre adentro. Y es importante hablar y buscar, que no hay un culpable. La idea es cómo hacemos para seguir adelante. Identificar las responsabilidades comunitarias. Yo me entero de esto. Cuando decía, Marcos hablaba, si en Mendoza, ante un sismo, todos sabemos qué hacer. Bueno, nosotros acá el sismo es saber, ahora que nos conmovió a todos, porque todos quedaron impactados por la cantidad de suicidios que hay. Bueno, yo sé que hay muchos suicidios y ahora, como comunidad, ¿qué hago? Lo más importante es no quedarme callado, sino saber qué hago, cómo, de qué manera con otros podemos salir adelante. Siempre digo que el estar, el hablar, el formarse ayuda a que uno pueda mirar y ver de qué manera podemos dar una mano con el otro, que en una de esas, con una palabra, pudimos dar, y claro, no nos enteramos porque no se suicidó. ¿Cuántos? Si miramos a los ojos y, como dice el Papa Francisco, ¿no? Mirar desde arriba solo para agacharnos, para levantar al otro. Mirar a los ojos. Y podría contar algo muy concreto que me pasó a mí, ya con esta carrera de counselor que dije que seguí, encontrarme con una persona que se había ido de la casa porque se había quedado sin trabajo y no se animó a, a decirle a la familia que se había quedado sin trabajo. Intentaba suicidarse, lo había intentado varias veces, y vino a hablar con nosotros, y se acercó, y hablamos, y ¿saben qué me dijo a mí después de hablar? Gracias por mirarme a los ojos. ¿Cuántas veces nosotros miramos a los ojos a los que tenemos al lado? Muchas veces estamos hablando y estamos pensando en la respuesta que le vamos a dar y no terminamos de escuchar lo que dice el otro. Es importante callarnos más y escuchar y ver de qué manera, simplemente con una palabra, con una sonrisa, con el abrazo, no está solo, podemos primero hablar, informarnos, formarnos para poder dar una mano a otros. Digamos. Y lo que hacemos nosotros acá, que es lo que más me impacta de todo esto, yo no soy un profesional, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero sí, ¿qué podemos hacer? ¿Saben qué es esto? Un detector de humo, ¿no? Ver qué es lo que pasa con esta persona y ser como los detectores de humo ante una situación puntual. No podemos apagar el fuego, pero sí podemos estar al lado hasta que vienen los profesionales que van a dar una mano. Que podamos nosotros salir de acá, de esta reunión, intentando ver si yo también puedo ser un detector de humo para descubrir señales. Ya vimos que, por ejemplo, si alguien dice, el que habla de suicidio no se quiere suicidar, es un llamado de atención. Ahí tengo el detector de humo. Yo sé que el que habla de suicidio, en una de esas, si está solo, es posible que lo haga, pero si yo estoy al lado, como detector de humo que dije, no estás solo, aquí en qué te puedo dar una mano, la cosa cambia. Que todos podamos salir de esta reunión diciendo, wow, yo también puedo ser un detector de personas que están dolientes, que necesitan ser escuchadas para no estar tan angustiadas y no tener que pensar en quitarse la vida. Ahí está. Gracias, María Angélica. Eh, no sé, Lucía, si querés. Sí. Bueno, ahora vamos a seguir con los factores de riesgo y de protección que podemos tener dentro de nuestra comunidad, ¿no? Nosotros seleccionamos algunos, también hay muchos más, pero pusimos los más generales que tienen que ver con los problemas en el funcionamiento familiar, las adicciones, los comportamientos autodestructivos, los trastornos mentales, las situaciones traumáticas, la baja autoestima, el dolor crónico. Como decíamos desde el inicio, el suicidio es multicausal, por lo tanto, no podemos ¿Qué dejarlo tal? ¿Cómo asociado estás? a un, perdón, Ay, no podemos dejarlo asociado a uno de todos estos factores. Puede ser que estén combinados. Lo importante es poder identificarlos dentro de nuestra comunidad para poder trabajar con ellos. ¿Pasamos? También tenemos, bueno, las crisis económicas, la tensión social, el desempleo, la discriminación,
el bullying, que se ve mucho en los espacios educativos y que hay que trabajar, seguir trabajando, la exposición al suicidio de otros. Acá vemos que en esa imagen, eh, que es en Japón, dice, los suicidios de algunas celebridades en Japón revelan una tendencia nacional, ¿no? Como que parecería que está bien visto, que les da como un honor o una valentía a aquella persona que toma la decisión de suicidarse, y quienes están, muchas veces lo podemos ver quizás con algún cantante, algún ídolo, algún famoso que toma la decisión. Bueno, en esos casos puede llegar a ocurrir esto de la imitación. Tenemos que entender que los factores de riesgo, lo que van acumulando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, es dolor y desesperanza. Todo se empieza a distorsionar, la percepción de la realidad, todo se vuelve más oscuro, más amenazante y más insoportable. Favorecen el aislamiento, la soledad, la persona tiende a estar cada vez más por fuera de lo que tiene que ver su entorno, y por eso es muy importante poder trabajar en red, ¿no? Como decíamos al inicio, eh, la- en- en- desde la comunidad, con la familia, la escuela, los centros de salud mental, no quedarnos con todo lo que sabemos que no está funcionando, sino encontrar la forma de seguir acompañándonos y de ver, bueno, qué es lo que sí está funcionando o qué es lo poquito que yo puedo hacer desde mi lugar para poder acompañar esa situación de la que estamos atravesando todos, porque el suicidio no es algo que sea de manera aislada, estamos en comunidad, quedamos atrapados cada vez que sucede un acto, nos hacemos preguntas, el suicidio suele dejarnos más preguntas que respuestas, y bueno, y es momento de accionar, ¿no? Por suerte, tenemos los factores de protección, que siempre entendidos dentro de lo que es la perspectiva de derecho, el respeto, el cuidado hacia las infancias, hacia las adolescencias, son espacios que nos protegen, que nos cuidan, que nos acompañan, ¿no? La familia, los amigos, las personas importantes, las creencias religiosas, acciones culturales, la vida social satisfactoria, el uso constructivo del tiempo libre. Todos estos espacios, que son parte de nuestra vida, ¿no? Y que son grupos a los cuales nos sentimos que pertenecemos, y en las adolescencias se ve mucho el lugar de pertenencia dentro de alguno de estos grupos o quizás de varios, nos ayudan a poder transitar y nos acompañan en algún momento en el que nos llegue a pasar algo y sabemos que tenemos esos espacios para poder eh, estar con otros y transitar ese dolor. Por supuesto que si estos espacios no están dentro de lo que es el cuidado, podrían ser factores de riesgo, ¿no? Bien, bueno, gracias. No, bueno, está esto. Bueno, lo digo yo. Bien, frente a un riesgo inminente de suicidio, lo que tenemos que hacer es solicitar ayuda de forma inmediata, intentar llevar a esa persona a un servicio de urgencia, y mientras tanto, ahí viene nuestro rol. Entre la persona que está sufriendo y el profesional de salud estamos nosotros como comunidad, como decía Marcos al inicio. No dejar sola a la persona, es necesario que si está en riesgo se sienta acompañada. Como decía Mari, estoy acá, a veces no hace falta cargar de palabras esa situación, sino estar y acompañar. No hacer sentir culpable, no estar preguntándole por qué quisiste hacer esto, nos estás preocupando a todos, ¿no? Como para que esa persona siga sintiendo una carga. Eh, no desestimar los sentimientos, dar lugar a que se exprese y expresarle apoyo y comprensión. Acá, justo el otro día tuvimos otra charla y se hablaba sobre, bueno,
cuando una persona está en riesgo inminente, ¿qué pasa con la ley de salud mental que dice que no la podés obligar, ¿no? Si la persona no quiere ir por su propia voluntad. Y una de las voluntarias de la asociación, que es psicóloga, nos explicaba que en realidad, si la persona está en riesgo, no está como en decisión no está como en posibilidad, con posibilidades para poder decidir. Entonces, tenemos que accionar igual, por más que la ley diga que tiene que entrar al centro de salud por sus propios medios. Entonces, bueno, poder también identificar que si bien la ley por ahí en ese aspecto parecería contradictoria, si la persona está en un riesgo inminente, tenemos que accionar. Tiene que llegar al centro de salud, al psiquiatra, tiene que ser atendida, evaluada, porque es riesgo y puede llegar a cometer el acto. Bueno, eh, para ir, eh, para ir redondeando el tema, ¿no? Tenemos que recordar que que la persona que está al borde, que tiene ideación suicida, quiere tres cosas: alguien que la escuche, alguien en que confiar y alguien que se preocupe. La prevención del suicidio no pasa primordialmente por el discurso que le vamos a dar, sino por la actitud que tenemos que tener con el otro, la compañía. A veces no sabemos qué decir frente a una situación determinada, pero hay que estar, mostrar nuestro compromiso y decir, vamos a acompañarte, no estás solo, tratar de ir borrando ese túnel que se ve e ir prendiendo luces para que la persona siga adelante, porque cuando nosotros escuchamos ciertos problemas no tenemos las soluciones. Es más, no tenemos que pensar que nos están pidiendo soluciones, nos están pidiendo eh, que la atendamos, que le estemos, que nos comprometamos. Cuando decimos quiere llamar la atención, hay que cambiar el verbo llamar por pedir. Está pidiendo atención. Esto, ¿eh? Alguien que lo escuche, alguien en que confiar y alguien que se preocupe. Por eso, y para ir terminando esto, lo último que nosotros, una de las herramientas que tenemos nosotros es la escucha activa, cómo escuchar al otro. Vamos a tirar un par de tips de principios sobre la escucha activa y vamos a terminar viendo un videíto que nos muestra un poquito cómo se puede hacer para empatizar, buscarle la vuelta para acompañar al otro, ¿no? La escucha activa, lo fundamental, una frase que nos resuena del Evangelio, porque la dijo Jesús, pero también está en el Antiguo Testamento, está en el Corán, está en la literatura budista. Trate a los demás como le gusta que lo traten. Cuando nosotros no sepamos, cuando decimos que no tenemos herramientas, lo que tenemos que pensar es que si nosotros estaríamos en la situación de la persona que tenemos enfrente, de angustia, de dolor, ¿cómo nos gustaría que nos traten y escuchen a nosotros? Así tenemos que escuchar al otro, ¿no? Tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Escucharlos centrándose en el otro, no preocupándose por lo que le voy a decir o responder o la solución. No, no, hay que escuchar. No nos están pidiendo soluciones, nos están pidiendo escucha, ¿eh? Estar presente aquí y ahora, no dejar pasar el momento, no estar preocupado por tratar en lo posible de estar ahí, sin preocuparse por lo que tiene que pasar después. Dejar que fluya la emoción del otro, que lo exprese, que exprese todo lo que necesita, no juzgar ni descalificar, ni decir frases como la vida es linda o pensar en tu familia, esas cosas no se dicen. Nosotros tenemos frente a una persona que dice que está pensando en quitarse la vida, lo que hay que preguntarle es, ¿qué es lo que te está haciendo sufrir tanto? ¿Cuál es tu dolor? En el dolor hay que centrarse, ¿eh? Evitar interrumpir y no dar consejos que no te pidan, ¿eh? Los invito ahora a que veamos un breve video que ganó un premio en un concurso de cortos en Chile, que se hizo en la pandemia, eh, y que mostraban distintas actitudes, ¿no es cierto?, en la pandemia. Y bueno, esto vamos a ver este video que no se hizo especialmente para este tema, pero que es muy ejemplificador. A ver.
Estoy... eh, esperen un segundito que estoy tratando de ponerlo. Bien, ahí está. Bueno, prestemos atención, esto es un diálogo por Zoom, ¿no? Estamos hablando de la pandemia, entre una chica, evidentemente con algún problema, y la persona que lo quiere ayudar, que puede ser un psicólogo, un acompañante, un logoterapeuta o una persona a la que ella todas las semanas recurre a ver cómo resuelve esta chica, esta persona que quiere ayudar, la incapacidad del otro para hablar, ¿no? ¿Eh? Sí, se ve. Bien. Aló, aló, ¿se escucha, Cecilia? Aló, Cecilia, ¿se escucha? Quizás no se escucha el audio. Aló, Hola, ahí sí. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿podemos no hablar? Sí, podemos no hablar, no hay problema. Cecilia, háblame, dime lo que te está pasando ahora. ¿Sí? Hoy día vengo con una pregunta. Quería saber cuál es tu banda favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Estoy dispuesto a perder Quiero saber cuál es tu juego de mesa a favorito. olvidar Dudo. ayer, a comenzar otra vez. Te está quedando bien, pero a mí Cansado estoy de color púrpura o azul. Para hoy día se me había ocurrido que podíamos ver alguna película, la que tú quieras. solo descansar. Hoy día me gustaría hablar. Y tal vez Muy bien, podemos hablar entonces. resolver problemas. Y tal vez resolver problemas. Ven que cuando decimos de la presencia, cómo acompañar el dolor, no es cuestión de simplemente de discurso, ¿no es cierto?, de razonamiento, sino de la actitud. Ella y tuvo paciencia y fue creativa. El amor tiene que ser creativo, tienen que contarle por dónde entrarle, por dónde dar vueltas. Cuando dejó de centrarse en el problema y la empezó a meterse por sus gustos, por lo que ella era como persona, ahí es donde pudo crear el ambiente para poder sostenerla, para poder darle el lugar para poder charlar. Eso es lo que creemos que es importante de la actitud. La prevención del suicidio es una cuestión de actitud. Por ahí en otro momento podríamos charlar de algunas señales
que hay que tener en cuenta sobre todo en los jóvenes, ¿no es cierto? Señales de deterioro, cosas. Una aclaración, vieron que en las fotos primeras veíamos mucho a todos en las fotos sonriendo y uno se llama la atención, ¿cómo puede ser? Saben que cuando uno está en el proceso suicida, cuando ya decidió suicidarse, eso le genera gran alivio, saber que su dolor tiene fecha de vencimiento. Por eso muchas veces la persona que se suicida antes de suicidarse se lo ve muy bien, se lo ve despidiéndose, escribe cartas, regala sus cosas. Por eso hay que prestar atención esto de ser detectores de humo, de estar mirando, de ver eh, eh, cuáles son los signos. Si vemos que, por ejemplo, los jóvenes tienen cambios, todo el tiempo están cambiando, pero esos cambios de deterioro se mantienen en el tiempo, bueno, acercarse, dar avisos, decirle, no lo vemos bien, acerquémonos a ver qué le pasa, preguntar. Esto por ahí es un tema para profundizar más, pero quería nombrarlo, por lo menos decirlo, ¿no? Y bueno, y lo último es invitarlos nosotros en, en nuestra asociación, nos dedicamos a esto y una de las cosas que hacemos es tratamos de organizar, eh, de difundir de que el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y que en distintas partes para ese día se hagan actividades, se nombre el tema, se concientice, se diga, bueno, el suicidio se puede prevenir, todos podemos hacer algo, hay que estar activos frente a esto para que deje de ser un mito, deje de ser algo que no hablamos. Y eso, por eso los invitamos a ustedes desde el lugar que estén, con su grupo, con otras comunidades, de que el 10 de septiembre sea algo más en nuestro calendario. Y bueno, vamos a hacer un mensaje en favor de la prevención del suicidio, ¿no? Con esta excusa de ese día. Bueno, así que nosotros hacemos todos los años un flyer que repartimos. El año pasado fueron 210 instituciones de toda América Latina que compartieron este flyer por WhatsApp, por sus redes sociales, para dar un mensaje y para que esté presente. Bueno, quizás después, para septiembre de este año, los invitemos a que también ustedes participen y simplemente compartiendo un WhatsApp con ese flyer, quizás estemos ayudando a alguien, ¿no? Así que bueno, nosotros tenemos este lema, hay que ver, estar y escuchar, porque el suicidio se puede prevenir. Y los invitamos, si quieren saber algo más, nosotros tenemos redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Escenarios Saludables ONG, esa es nuestra página de Facebook, en Instagram pueden buscarnos también como @Escenarios Saludables ONG, o si no, si les interesa profundizar todos estos temas, en YouTube nos buscan como Escenarios Saludables, ahí hay muchas charlas grabadas que pueden estar sobre distintos temas relacionados con esto, desde autolesiones, suicidio y adicciones, el duelo por suicidio, bueno, todas estas cosas están totalmente disponibles, de acceso libre, gratuito, y lo pueden compartir con todos los que quieran, porque nuestra intención es eso, que se conozca el tema y que se pueda hablar más, así se puede prevenir más. Así que bueno, muchas gracias por la atención y bueno, espero que haya servido para conocer un poco más del tema. Bueno, en nombre de, sí, de todos de los cooperadores, personas que se han conectado, les agradecemos enormemente. Ya no está Rafa aquí, quien hizo el nexo entre ustedes, pero bueno, para mí fue algo muy interesante. Había mucha información que por allí desconocía, los mitos que nos presentaban y cómo a veces con pequeñas cosas, como nos decía también María Angélica, podemos ayudar a destapar o levantar el cosito de la olla de presión y eso que por ahí yo pensaba que a lo mejor es ese mundo de túnel que se le genera a la persona que está viviendo esa crisis y que le lleva a esas fantasías negativas, cómo podemos ayudar y a veces son simples cosas, pero que pueden hacer algo grande para el otro. Así que de mi parte, muchas gracias por el tiempo de ustedes y por todo esto que nos han compartido, que es
valiosísimo. Bien, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición de lo que necesiten. ¿Eh? Muchas gracias. No sé si alguien más quiera decir algo. Está el micrófono libre también, antes Bueno, de yo también quiero agradecer porque es un excelente tema, ¿no? A mí es como que me abre un poco más la manera como acercarme, ¿no? Porque yo tengo familias con este problema de que intentaron suicidarse, ¿no? Entonces, es como que me está dando una empujadita para yo ver cómo puedo canalizar, ayudarlas a ellas, ¿no? No, es muy interesante, muy bonito el tema. Muchísimas gracias, ¿no? Y Bueno, gracias, bendiciones. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La verdad es que todo lo que ustedes han dicho es un secreto a voces en el fondo. Y como decían ustedes, se habla más de los homicidios que de los suicidios. Quizás porque se toma más como de cobardes, por decirlo de una forma. ¿Mm? Eh, Entonces, a veces hablar de estos temas cuesta porque no se logra entender por qué se llevó a cabo esto. E inclusive pasa que a mí igual me ha pasado estar presente en un velorio de una persona que se quitó la vida y cuesta hablar con la familia, pues la familia no quiere hablar. ¿Y cómo le hablas tú? ¿Qué le dices tú? ¿Cómo actúas tú? Y ustedes nos han dado hartas luces ahora con todo esto que han dicho, que ha sido mucho, cómo llevar a cabo algo con estas personas. Y obviamente yo por lo menos lo tengo muy en mi ser, la empatía. Creo que es muy importante la empatía. La empatía se ha perdido mucho porque estamos muy individualistas. Entonces, hay que llevarla más a cabo, hay que estar más presente con la empatía, cómo me sentiría yo o cómo quiero yo que me traten en estos casos o en todos los casos, porque estamos muy deshumanizados. Gracias por la información que en realidad me tiene harto emocionada. Me cuesta que me salgan las palabras porque soy humana y porque estoy llena de emociones y especialmente de mucha empatía. Así que muchísimas gracias. Obviamente los voy a seguir, los voy a buscar en YouTube, en Instagram, porque es un tema que no hay que dejarlo de lado. Es un tema demasiado, demasiado importante. Y emocionada por el ejemplo, ¿no es cierto?, de este video de mis compatriotas. Muchísimas gracias y muchas bendiciones también para ustedes. Bueno, 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 gracias también. Yo quiero agradecer, pues llegué en la mitad de la charla, pero de verdad estoy muy agradecida primero con Dios por haberme permitido escuchar al menos una parte, así que en nombre de las hermanas, muchas gracias. Es verdaderamente enriquecedor lo que han compartido. Espero que no quede en los que hemos participado, ¿no? Los cooperadores y algunas de las hermanas que estuvimos, sino que lo podamos transmitir a los demás. Ha sido muy movilizador también para mí, porque he vivido situaciones de personas cercanas que, pues, que lo han intentado o que lo han comunicado y finalmente terminaron eh, quitándose la vida, ¿no? Y pues he sentido mucha culpa. Me he juzgado diciendo cómo no te diste cuenta, cómo no lo viste. Y pero bueno, ahora tengo un poco más de herramientas con lo que ustedes han compartido. Me gustó mucho el video, la verdad. Creo que la presencia amorosa, ¿no? Esto de que tú decías, el amor es creativo, ¿no? Y poder a veces estar es simplemente estar, ¿no? Y poder hacerle sentir al otro que lo veo, ¿no? Que lo veo, me encantó los tres verbos que ustedes usan, ¿no? Que lo veo, que lo reconozco y que estoy con él, ¿no? Así que de verdad muchas gracias, que el Señor bendiga toda su labor y pues de nosotros desde nuestro lugar trataremos también de replicar esto, ¿no? Y pues de darlos a conocer a ustedes también.
No sé, Gracias. ya me entró la curiosidad y voy a empezar a investigar a ver aquí en Colombia, a ver qué cosa hay. Pero muchas gracias, de verdad. Bueno, cualquier cosa, bueno, le pueden pedir a Rafaela mi teléfono. Yo los puedo conectar con grupos de Colombia, de Chile, que están trabajando. En Chile tenemos unos grandes amigos que son la Fundación Cathy Summer. Ellos están trabajando mucho con esto. Eh, Hay que hacer una movida, no hay que, esto, hay que darle lugar. En la iglesia tenemos que darle lugar porque estas cosas no se hablan, no se Sí, hablan en los seminarios, en la formación, y es una cosa cotidiana, nuestra gente, la de nuestras comunidades. sí. La fe a veces no le alcanza a la persona para seguir. Nosotros digo esto solamente porque me parece importante. Nosotros a veces tenemos la tentación, podemos tener la tentación de decirle al otro, bueno, confía en Dios, Dios te va a ayudar. En realidad, el lugar de Dios ante una persona que está sufriendo y está pensando en suicidio, el lugar yo le tengo que pedir a Dios que me ilumine para saber cómo ayudar a esa persona. No, no pedirle, no largárselo directamente. Dios no necesita que nosotros le digamos a nadie que lo cuide, porque Él cuida sin que nosotros se lo pidamos. Pero sí le tengo que pedir a Dios, ayúdame a ver claro cómo acompañar y cómo estar con esta persona. ¿Eh? Eh, Ese es el lugar de Dios. Así Sí, que, sí, sobre todo esto también de terminar con este mito, ¿no? De que si se quitaron la vida se van al infierno, porque no, no, esa no. es la creencia, ¿no? Y Dios es misericordioso, es infinitamente misericordioso. Y entonces eso es lo más valioso que tenemos que transmitir, ¿no? Como cristianos nosotros desde nuestro lugar. Así que Ah. muchas gracias. Bueno, muy bien. Así que cualquier cosa le piden a Rafael al teléfono. Marcelo tiene la grabación de la charla y hay un montón de charlas que pueden acceder en YouTube y nosotros convocamos a profesionales muy buenos de Argentina para distintos temas, así que ahí está totalmente disponible y hagan con ello todo lo que quieran. Repártanlo. Marcos, hacé Sí. una foto antes de terminar. Muchas Sí, sí, gracias. ya hice una foto, Ah, ya, ¿hiciste? ya hice una foto, ya. Ahí está, ahí Para está. que vamos a subir, después subimos a las redes que tuvimos esta charla. ¿Eh? Muy bien. Muchas Marcos, gracias. Yo, ¿podrías compartir por favor el link del video de la muchacha del final, el último video que vieron? Sí, en nuestro canal de En YouTube YouTube. está. Si no lo En el pueden canal de buscar, YouTube. sí, si no lo buscan Listo. en YouTube, se llama Prestando mis alas. Ay, listo, mil gracias. Y ahí lo van a ver. ¿Eh? Ok, Bueno, gracias. sí, Lima Muchas Permítame, gracias, muchas buenas gracias, noches. muy chau, chau. amable. buenas Gracias, un noches. abrazo. Muchas Muy buenas. gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, igual.